Hola. Hola. Hola, estamos en el 5º episodio de Diario de una Flipada y hoy estoy con una persona que me hace mucha ilusión compartir este podcast, Ignacia Osandón, para los amigos, amigues, Nacha de Bosquetro, astróloga multidisciplinar, eres que ilustradora, diseñadora, tatuadora. Bueno, hay una explosión de creatividad, de intuición ahí, un batiburrillo de cosas. Totalmente. Bueno, me encanta empezar por el principio de todo. No sé si has visto algún podcast, pero me encanta empezar con esta pregunta. Y es, veo la vida como unas fichas de dominó que van cayendo. Y entonces, ¿cómo importante son el contexto de los primeros años? Familiar. Ya. O sea, ponme en contexto el contexto familiar, si tienes hermanos, qué número eres, dónde naciste, como esa, o sea, que si te puedo ver a ti hoy, entender cómo has llegado hasta aquí. Uf. Esperamos un rato, ¿eh? Bueno, yo soy la Nacha y nací en Santiago de Chile. Soy la primera de 4 hermanos y de padres divorciados. Hace muchos años, no recuerdo muy bien. O sea, erais pequeños cuando... Los 4 sois de los mismos padres. No, el último vale. no. Ah, vale. 3 sí, 1 no, pero todos igual de hermanos. Sí, no, yo también tengo un lío así, pero... Los tuyos, los míos, los nuestros. Sí. Y claro, desde ahí, como que, claro, la noción que yo tengo como de parentalidad fue como mutando igual en la medida de que fui creciendo. Al principio era una pequeña niña muy sensible que absorbe como mucha culpa en esta situación que no entendía. Después, cuando yo también me puse a pololear, voy a decir lo que ¿Qué es pololear? A ver. estar de novia. Ah, sí, bueno. Sí. Ahí me di cuenta que era como, claro, yo no tenía nada que ver ahí y probablemente como era chiquita lo entendí todo mal porque los niños entendemos las cosas como podemos con las herramientas que tenemos. Y bueno, dentro de ese contexto yo era bastante peculiar, era una niña que no tenía muchos amigos, pero en la medida que fui creciendo fui como aceptando esta parte mía que era como más rara, por decirlo así. Y eso que implicaba lo que tú dijiste al principio, que soy artista, que soy bruja, que soy multidisciplinar y que tengo muchas cosas adentro y que no todo el mundo sabe cómo abarcar todo eso, porque en el fondo simplemente te categorizan ahí como de, bueno, Una esta cosa está ya media está. loca y ya está. Y estar media loca o intensa, que para mí ya no es nada malo, ¿me entiendes? Pero en ese momento sí que era como, ¿por qué? No entiendo. ¿Ya? Y bueno, nací el 14 de julio del 89, no saquen cuentas. y Después claro, hablaremos de tu carta. Sí, no. Sol en Cáncer, casa 8, ascendente Sagitario, Luna en la cúspide del ascendente, en Sagitario también, o sea, muchas cosas. Un mambo ahí importante, sí. Bueno, ya hablaremos Hablaremos de eso más tarde. Y hablando un poco de eso, claro, yo a través de como estos dolores que yo tenía, como con lo social, que después me fui dando cuenta que tenía neurodivergencias también, etcétera, me fui conectando cada vez más con el arte. Yo escribía mucho cuando pequeña, mi mamá me decía que le escribía muchas poesías, me gustaban las fotos, como ¿Con buena qué edad, más o canceriana. menos? Como a los... Yo tengo recuerdo de los 6, 8, por ahí, pero mi mamá ahí debe saber más. Vale. Claro, porque yo tenía hasta diarios de vida de Barbie, donde, querido diario, y en todos decía fin. No sé por qué, en todos los días yo ponía fin. Bueno, Como... es que cada día es un inicio y un fin, ¿no? Pero me encanta que todos dijeran fin. Sí. Pero no era la única, porque sigo una cuenta de Instagram donde suben también diarios, que se llama Querido Diario también, y también hay muchas niñas que ponen fin. Y es como, quizás era algo como general, colectivo, como que no era solo yo la que ponía solo fin todos los días. Y bueno, en eso también, dentro de las vacaciones de verano y qué sé yo era bastante nerd en esa época también. O sea, yo siempre he sido nerd. Me gusta el anime, me gusta la astrología, me gusta leer, me gusta ver series, como que soy más tranquilita. Tengo mis etapas de locura. Es que ahí hay unas polaridades dentro que estiran. Sí. Que no... no sé si vamos a hablar de esto, señoras y señores y señoros. Porque, no sé. Pero dentro de esa mirada como más nerd,
empecé a leer muchas cosas y en eso me encontré con el zodiaco. Y primero empecé a leer mi signo y luego el signo Como de en mi una familia. revista, lo típico de las revistas. No, porque en el lugar donde íbamos de vacaciones, que es un pueblo que yo amo mucho, yo quería vivir ahí, se llama Llolleo. En Chile. Sí, en San Antonio hay un pueblo pequeño que se llama Llolleo. Ahora. Y Llolleo es como mi cuna de amores, desamores y de poesía y de todo, todo pasó ahí. También en Santiago, pero le tengo un cariño especial a ese pueblo. Y ahí, como mi familia es casi entera Aries. Entonces tenía que leer 2 libros nada más. El de Aries y el mío de Cáncer. Y entonces leí los 2. Y ahí yo como que entendí que tenía algo. Y me compré un tarot, no de los típicos, sino uno como de juguete. Y ese tarot se llamaba Tarot de Ángeles y Cúpidos. Wow. Todavía lo tengo, me lo trajo mi madre hace poco. Y bueno, no lo traje aquí. ¿Con cuántos años estamos hablando de esto? 10. Ostras. ¿Nadie te inspiró? Nadie. O sea, fue como que te lo encontraste ahí y bueno, Sí, causalidades de la vida. sí, total. A ver, bueno, tú misma dijiste Sol en Cáncer, casa 8, la luna ahí en la cúspide del ascendente. Claro, yo he sido muy busquilla, muy curiosa en los temas ocultos. A mí me gusta lo que la gente no entiende. Es como, pero ¿cómo? ¿Y los símbolos qué significan? Bueno, no me importa. Las matemáticas no tanto, gente, por favor. Ahí ya los símbolos se me fueron de las manos. Pero sí quise ser astrónoma antes de ser astróloga. ¿Por qué? Porque las estrellas y el universo y la oscuridad. ¿Y qué somos? ¿Y qué todo, hacemos todo. aquí? ¿Y por qué la vida después de la muerte? Claro. ¿Y por qué yo voy a seguir viviendo si mi mamá se va a morir y mi papá se va a morir y yo no entiendo? ¿Qué sentido tiene esto? Ay, qué terrible, sí. Y yo me acuerdo que tenía esos pensamientos muy chica y lloraba Yo también. en mi cama, así como, no, ¿por qué? Y bueno, me compré este tarot de Ángeles y Cupido. ¿Pero iba con cartas o era un libro? No, era cartas. Ah, Eran vale, cartas vale, como vale. de este porte. Vale. Así más o menos. Y tenían ilustraciones como muy de niño también. Era un tarot como para niños. Vale. Pero claro, yo no sabía tampoco lo que me estaba metiendo y obviamente yo leía así como casi que tu amor de verano no es tu amor. Yo ya pedí disculpas en otro podcast por esto, así que pido de nuevo disculpas públicas por si alguna compañera de curso, porque yo iba en un colegio de solo chicas. No sé si habrán habido chiques en esa época porque no se mostraba mucho iba la el tema. identidad. Sí. Y entonces, claro, ahí yo no sé, no me acuerdo muy bien lo que dije, pero sí me acuerdo que yo me sentaba y le leía el tarot. Y ahí tuve como mi primera conexión. Y el arte de por medio siempre estuvo. Pero yo odiaba arte en el colegio, porque me lo metían como imposición, como Claro. tienes que hacer esto. Y yo como, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué Tienes tengo que pintar esto. Y tú, pues no me apetece, ¿no? Claro. ¿Y por qué lo tengo que pintar rojo si yo lo he visto Ya. de verde, qué sé yo, y así? Entonces... Con unicornios y purpurina y gatos cósmicos. No, era más abstracta, fíjate. Sí. Sí, sí, como más psicodelia. Era como, sí, como que por ahí tengo algunos dibujos más grandes, eso sí. Más pequeña igual era tratando de imitar. De hecho, algo que se acuerda mucho mi madre desde un dibujo que hice como de una banda, pero de una banda como de... Ay, ¿cómo se llaman? Como de abanderados, como estas bandas que son como... Es que no son milicias, porque yo no le hago a eso. No sé, ahora no me viene. Bueno, como estas bandas como casi como muy gringas, que son Vale. como grandes, Vale. como una orquesta de Sí. niños, pero eran como todos vestidos igual, como con gorrito, y yo creo que tengo la sensación, no recuerdo Como así bien. de parade, que van Claro. tocando y Sí, sí, sí. cantando, cada uno haciendo su cosa. Eso, ¿Sí? eso. Vale. Totalmente. Y parece que yo iba adelante, como llevando la batuta, y atrás iban como muchas personas haciendo como sus cosas. Y abajo había un poema. Wow. Y así. Y yo siempre dibujaba el sol y la luna, tenía un rollo con el sol y la luna, muy obsesionada con el sol y la luna, que se enamoraban, que se perseguían porque la noche y el día no se encontraban. Y el atardecer. Y así. Ese es como mi contexto de niña. Amigas empecé a tener más grandes. Tuve una amiga de chica, pero después no éramos tan amigas. Yo fui más bien una niña como sola.
que me da pena igual, por un lado, pero por otro lado también encuentro que era como lo que tocaba, porque yo necesitaba, como que mi mundo interno era demasiado grande para entenderlo tan chica, entonces yo sentía que la gente simplemente no entendía. Y ya está, como, ahora ya eso ya está terapiado. Ya. Bueno, la siguiente pregunta sería pues eso, cómo fueron los años del cole, si había alguna asignatura que te gustara o cómo que piensas del sistema educativo, algo así. Lo voy a decir fuerte y claro, odio. Ya. No, yo el sistema educativo... Creo que oprime, o sea, como que cada uno somos unas semillas distintas, con capacidades distintas, e intentarnos, como que nos veamos todos iguales, limita tanto el potencial de cada uno y la frustración y todo, como... Totalmente. Una mierda. Una mierda, Básicamente. literalmente. O sea... Minas como el autoestima de muchos niños. Yo lo veo en mis hijos, o sea... Sí, sí, totalmente. Bueno, mi hermano tiene 15 años menos que yo, así que yo pude ver también, él también es neurodivergente, al igual que yo, él en mayor grado que yo. Vale. Entonces, claro, si yo lo pasé mal, él también, pero las educaciones estaban más nuevas. Vale. Entonces había un acompañamiento diferente, mi familia también estaba más informada, entonces Claro. había otro acompañamiento, que no digo que el mío haya sido malo, sino que fue lo que fue. Yo también no tenía un espectro tan alto, ahora estamos en veremos con eso, pero bueno. Mis años del colegio, no repetiría jamás el colegio. De hecho, mis pesadillas a veces son que perdí un ramo de la universidad y tengo que volver a Chile a darlo, que no puedo trabajar porque no pasé un curso del colegio. Y no, nunca me pasó eso, pero la ansiedad que me da en la pesadilla es como el malsón. Es como, por favor, como no. Yeah. Y claro, como decía, en el colegio yo no tenía muchos amigos. Mis amigas, de hecho, las primeras amigas que yo tuve estaban en Yoyeo. Y por eso yo quería ir a vivir allí. Claro, ¿con qué edad más o menos? Es que yo tengo familia allá, porque vale. mi mamá nació ahí. Vale. Entonces ella tiene, bueno, mi abuela tiene una casa y qué sé yo, entonces yo tengo una prima que tiene la misma edad que yo y las amigas de mi prima son amigas mías también. Entonces ellas fueron como las primeras chicas con las que fui de fiesta, con las que hice como otras cosas. Una amistad de verdad, o amistades así Sí, más de... como con más peso. Igual yo tuve una amiga en el colegio como muy importante, pero después me enteré de que ella decía cosas para que como que no la robaran de mi lado, como para que yo fuera solo de ella. Ya, esto pasa mucho entre niñas, ¿eh? Yo lo veo como que, no sé por qué, después menos mal que nos vamos limando y... Claro, ya pero no es que yo me pasa, enteré pero... como 5 años después, cuando yo ya, bueno, y entre medio como mis papás se habían separado, acá yo no sé cómo era ese tema, pero en Chile en los 90 era muy tabú. Entonces la gente te hacía como bullying por eso. Y yo era un poco como externa de estos grupos por eso, porque no era como común y bueno, todas estas cosas. Entonces no lo pasé muy bien hasta que llegué a los 13 años más o menos, que ahí conocí la rebeldía, la rabia, que por un lado bien, por otro lado no tan bien, pero bueno, por un lado bien porque era adolescente. Yo creo que la rabia tiene que estar en la adolescencia como una forma de definir la identidad personal. Y rabia en el sentido de que yo no entendía cosas, yo era como cuestionadora, quería entender el mundo y ahí empecé a hacer amigas también, que son amigas, las que tengo del colegio todavía son amigas hasta el día de hoy. O sea, rescaté 2, porque éramos un grupo, pero bueno, las cosas van cambiando, en el colegio te obligan a ser amigos porque en el fondo no son personas que se parecen a ti. Ya. Son personas random con que se contextos súper encontraron. distintos, ¿sabes? Es como al final un experimento, porque estás juntando ahí, ¿no? El Una ganado, diversidad básicamente. Se te juntó todo el ganado y no sabemos si las ovejas son del mismo color, si son de otro, que da igual y como te ves todos los días te presionas un poco a que fluya, ¿no? Sí. Pero en realidad para mí no fluye Te das orgánicamente. cuenta de la diversidad de pensamiento y de cosmovisión de cada uno. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, yo me fui como a las más dark, que era mi rollo también, como más brujitas, más otro rollo. ¿Ibas así más gótica o...? No, nunca tuve un estilo, mira la tontera, porque tenía el pelo rizado. Sí.
Sí. Y el tener el pelo rizado en Chile fue mucho tiempo tema porque las personas emo tenían pelo liso. Claro. Los Pokémones, que eran otra tribu urbana, pelo liso. Las Pelolais, que eran más pijas, pelo liso. Y era como, bueno, ya está, como yo soy un poco de todo. Y bueno, era un poco metalera, un poco gótica, un poco emo. Aunque yo siempre les digo a mis amigos que yo era como emo sensual. O pachapunk. Pachapunk. Que eso fue, bueno, eso me define hasta el día de hoy, muy pachapunk. ¿Cómo es un pachapunk? A ver. Es que me inventé yo el término. Ya, bueno, pues a ver cómo El pachapunk es como la persona que está muy conectada con la Pachamama y tiene como esta mirada espiritual donde todas las cosas tienen un sentido y un significado y como que hay una temática bastante profunda, intensa y como mucho despertar consciente, pero no estas trampas, no caigan en la estafa piramidal. No, que a todos nos ha pasado alguna vez. Y punk por los tatus así como más moderno, ¿no? No, y por la rebeldía también, o sea, para mí las causas sociales son muy importantes. Yo también acá estuve un tiempo haciendo activismo, perdón, poniendo el cuerpo y todo. Después, ¿en qué caso, por ejemplo? Estaba en colectivas feministas decoloniales antirracistas. Entonces estuve como 2 años ahí, entre la pandemia y bueno, cosas. Y después, claro, la emocionalidad no me dio para tanto porque yo igual soy muy sensible, entonces era como, bueno, también tengo que hacerlo a nivel más local, más que colectivo, y ahí como que me fui un poco para adentro y empecé a trabajarlo como una revolución más afectiva. Más que la revolución de la rabia, también empecé a sanar mi rabia. Claro. Hablando también con mi familia, hablando también con, no sé, parejas o amigues, y ahí fueron como saliendo otras temáticas, porque en el fondo yo busco mucho la coherencia como contextual de las cosas, como cómo lo estoy viviendo, qué me pasa con esto. Pero claro, como a los 13 años apareció la rabia por todo. Y conocí yo la rabia de cara porque no la conocía. Yo era una persona muy tímida, muy callada, muy hacia adentro, pero yo también soy muy chistosa, muy como... Están las dos cosas, sí. Entonces, para mí era muy raro no poder mostrar esa parte y solo mostrar la parte más profunda. Entonces, claro, cuando mostré esta otra parte y vi también que a la gente le gustó, también en algún momento me camuflé con ese lugar, pero yo no era solo eso. Entonces ahí fui como equilibrando, sí. ¿Y en qué momento entra la astrología en tu vida? O sea, dices que encuentras lo de las cartas del tarot, entonces vas con tus amigas como leyendo y no sé qué, entonces el horóscopo, que lo encuentras ¿dónde? ¿En una revista o como...? Yo siempre fui como fan del horóscopo porque sentía que era tan... Era lo típico en la revista de adolescentes, salía esta semana el dinero, el amor, no sé qué, y todo el mundo leyendo su horóscopo. Pero creo que también por otra parte ha hecho un poquito de daño porque yo, por ejemplo, aunque soy Piscis, cuando he entendido mi carta, a los 15 años fue la primera vez que leí mi carta y fue como, ¡guau! Ahora entiendo un poco, porque creo que es una profundidad ahí muy potente de muchas cosas, es un metaverso de información, pero fue como, ¿cómo puede ser que un algoritmo me diga tanto sobre mí sin conocerme de nada? Bueno, es muy loco porque creo que yo me metí en la astrología un poco sin querer. Como te decía al principio, a mí me gustaba la astronomía, que es el estudio de las estrellas, los planetas, mucha física y mucha matemática. ¿Reconoces tú las estrellas así? Algunas, sí, algunas sí. Algunas sé que por color están muriendo y otras son más jóvenes, pero cosas así que no tiene, o sea, es como que lo leí y me quedó en la mente. Pero yo soy mucho más humanista, mucho más artística también. Entonces, claro, la astronomía me quedó como grande. Porque no somos todos buenos para todo. Entonces yo dije, bueno, esto le toca a otra persona. Y me encontré con la astrología, que fueron estos libros que te conté en vacaciones. Y poco a poco me empecé como a meter. Y igual a mí me gustaba como eso como de que te dijeran cosas medias esotéricas que uno como que no entendía. Pero claro, yo como que medio ya sabía leer la astrología, como en la adolescencia, pero yo no me lo creía. Era como que, bueno, no, como ya está. Y la astrología no es solo el horóscopo, o sea, pero el horóscopo es una visión muy sesgada de la astrología y es súper muy simplista al final para... Exacto, y de hecho, el horóscopo creo que lo impuso la hermana de la reina Isabel de Inglaterra
en algún momento porque ella era fanática del horóscopo y creo que ella dijo como, bueno, pongamos solo esto y lo ponemos en la revista y ya está. Algo así. Que quizás me lo estoy inventando, chiques, así que búsquenlo, por favor. Búscalo. Es que eso fue lo que escuché en algún momento, quizás tiene otro rollo, pero bueno. Entonces, en algún momento, antes de venirme a Barcelona, yo hice un curso con una chica uruguaya de astrología, de carta astral. Era un curso de 3 meses. Y ahí, más que yo aprender, me di cuenta que yo ya sabía leer cartas astrales. Y fue como la afirmación que necesitaba para tirarme a la piscina, como para decir, ya está, vamos. ¿De dónde crees que venía este conocimiento? Eso es lo que no lo sé. No sé, no te podría decir. Yo creo que yo soy bien canalizadora de pequeña. Como a mí me han pasado cosas medias extrañas en la vida que cuando lo he hablado con amigas más mediúmicas o de otras mancias me han dicho como, bueno, te encontraste con extraterrestres o con seres intergalácticos como, o extraterrenales que no tienen por qué ser extraterrestres, sino que también... ¿Pero conscientemente o inconscientemente? No, yo recuerdo, así como ¿sí? Cosas puntuales, por ejemplo, en un momento... ¿De pequeña? Sí. Vale. Como que ¿Durmiendo o en ese medio vigilia? Ambas. O sea, vale. Yo siempre he tenido sueños muy psicodélicos que me dicen cosas muy literales, pocas veces premonitorios, pero sí como una conexión onírica con una información bastante poderosa. Y me he encontrado con mucha gente que tiene poderes. Y eso es difícil de encontrar. O sea, yo tenía ¿Poderes como qué, por ejemplo? Videncia, sí. Personas que tocan cosas y que pueden interpretar qué es lo que están viendo. Yo tenía una gran amiga, que no vamos a decir su nombre acá porque no voy a revelar, pero es mi amiga hasta el día de hoy y la adoro, le mando saludos. Y ella era vidente cuando más pequeña, después se le bloqueó porque le dio mucho miedo, pero hasta como de los 13 a como los 20, ella tocaba cosas de personas que ya no estaban en este plano y te podía decir todo, cómo te regaló las cosas, cómo era, cómo más o menos, no sé, cómo... Ella sentía una energía, pero algo, que lo veía. Y era impresionante porque es que uno no le había dicho nada, eran cosas que incluso eran como secretos de familia quizás y ella sabía. Y yo rayada en ese tiempo, yo también quise ser arqueóloga. Y en ese momento le dije, guarda tu don para las pirámides de Egipto y así cuando las toques vas a ver todo, le decía yo. Imagínate. Claro, como son tumbas quizás no podía ver, pero claro. Pero dices que ahora tiene bloqueado. Lo tiene bloqueado. Quizás ahora está conectando más con eso, pero en algún momento se le bloqueó porque, bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas, no con ese poder, sino que con... En su vida. Sí, en la vida de ella. Y bueno, como que la vida me ha mostrado a muchos brujos, esa es la cosa. Yo me he encontrado con personas que tienen muchas capacidades como, yo le digo esotéricas, pero en realidad son como extraterrenales, como más psíquicas, eso. ¿Tú crees que, porque también he escuchado que todos tenemos ciertos dones por desarrollar, o sea, que todo, en teoría todos tenemos el potencial para poder desarrollar, no sé qué opinas sobre eso, o que es algo que es innato y no puedes... Qué divertido lo que me preguntas, porque yo creo que es lo mismo que el colegio. Como a mí no me gustan las matemáticas y generalmente mi mamá o mi papá me iban a poner un profesor de matemáticas en vez de quizás ponerme un profesor de arte, que era lo que a mí me gustaba y quizás podía potenciarlo. Claro. Entonces, si hubieran personas que ayudaran a niños a potenciar estas habilidades, quizás sí tendríamos como menos miedo también de ese mundo, ¿me entiendes? De hecho, yo soy bastante terrenal para el mundo esotérico. Yo llevo todo a lo cotidiano, lo traigo a la tierra y lo transmito de una forma bastante como concreta. Pero claro, yo conozco a personas que conectan así para arriba y cuando vuelven es como otra cosa. O sea, ven cosas, se comunican con otros seres. Ya. Sí, y tengo muchas amigas de ese estilo y es muy loco porque en algún momento yo le tenía mucho temor también a ese mundo. Porque es algo como que socialmente está ahí, pero a la vez no se habla. Yo qué sé, en mi familia también ha habido, o sea, mi madre, mi tía, mi prima o así, que han percibido cosas, han visto cosas, les han pasado cosas. Yo la verdad que he preferido, no sé, no ver nada, ni sentir nada. Me siento muy bien teniendo una vida un poco más encefaloplana en ese sentido.
pero sí que es verdad que siendo de pequeña, desde siempre he escuchado cosas, entonces, o sea, no es que crea 100%, pero tampoco no creo, o sea, es como que sí que me creo a la persona que me lo dice, ¿me entiendes? Eso es Pero yo nunca lo he vivido. Claro, ese es el bloqueo, según yo, como más fácil. De hecho, es el límite que uno pone con el mundo espiritual. Yo también he puesto límites con el mundo espiritual, con o sin querer, pero cuando pequeña yo podía sentir personas, o sea, como personas que no estaban en este plano, obviamente. Descarnados, que a veces le dicen, ¿ya? Sí. Que no me gusta mucho la palabra, pero bueno. Fantasmas. Mi prima las pintaba, tío. Nosotros vivíamos las 3 primas en un momento solas en casa y ella, o sea, los pintaba, que no me lo digas. Ya, yo soy esa persona. Ya. No quiero verte, si vas a aparecer, aparece en sueños, porque si tú te apareces, me voy a morir y el mensaje no llega. No cuentes conmigo. Entonces es como, yo no soy tu wifi. Ya. Pero sí, las personas que tienen sensibilidad, en mi mente actúan como una especie de antena de wifi y estos seres se acercan a ellos para darles mensajes, para decirles cosas o para mostrarse, porque como en el mundo terrenal también hay seres malos y buenos, entre comillas, Sí. porque la bondad y la maldad es algo bastante subjetivo, pero en el mundo espiritual obviamente también existen seres bajos, seres altos, del mundo del bajo astral y del alto astral. Yo No me no soy acuerdo. ninguna experta, o sea, no lo sé. Claro, pero bueno. No lo puedo hablar con mucha gente, o sea, que no lo sé. O sea. Ya, que heavy eso también, porque yo creo Sí. que es un tabú muy grande, Es muy también grande. porque hubo una persecución, pues. Las personas Ya. que eran brujas fueron perseguidas por la religión católica, más que nada. En principio esa fue como la más grande, pero probablemente en muchos lugares hubo persecución a las hechiceras, a las brujas, a las que trabajan con plantas. Por ejemplo, las mujeres o las personas que trabajan con plantas, sí. para mí también son brujas o brujes. Y esas personas también conectan con un mundo sutil que es mucho más terrenal, pero que también es importante. Pero claro, la ciencia y el manual y todo está tan impuesto por una regla y tan como estigmatizado por esto que Sí. tiene que ser así y no asá, no nos permite Tiene que como... estar respaldado por la ciencia. Exacto. ¿No? Es como muy rígido eso. Y para mí la ciencia es tan interesante que podría abrir el espacio de experimentación con la espiritualidad para hacer como una mirada más integral, porque nosotros no somos solo cuerpo. Ya. Entonces ahí está como el punto medio, siento yo. Bueno, en muchas cosas del mundo a mí me pasa eso. Como en qué momento llegamos al punto medio de estas dos situaciones y empezamos a dialogar en vez de estar como, no, esta es mi verdad. Ya, la verdad tuya y de cuántos más. Ok, quizás son mayoría, pero hay otras verdades que quizás pasan por la experiencia, porque no se ha desarrollado, porque fue una hegemonía, porque etcétera. Como que hay tantas cosas que uno pasa por alto porque no te lo enseñaron de esa forma. Y ahora, volviendo como al sistema escolar, para mí eso es lo mismo. Como que hay tantas formas de enseñar, hay tantas formas de aprender, hay tantas personas en el mundo y que haya un sistema rígido educativo, creo que no solo corta mentes, sino que también forma personas que no entienden a otras. Ya. No, es muy loco. Es brutal. Porque yo trato, por ejemplo, de entender a las personas que no comparten este mundo espiritual y que eligen también creer en lo que ven. Y es válido, porque es el mundo que ellos quisieron desarrollar. Y está bien que uno no se quiera meter en eso, porque es otro mundo. Así como yo también en algún momento dije, la astronomía no es para mí porque hay mucho número ahí de por medio y no es mi mundo, no quiero que sea ese Números mundo. no, No, mi niña. Entonces, y yo era buena para las matemáticas cuando pequeña. Después de grande, tuve un vacío ahí de educación como matemática y ahí perdí el hilo. Pero bueno, independiente de eso, a lo que voy es que uno debería tener como el derecho de elegir en qué potenciarse. Y creo que ahí los oficios y las cosas más sutiles han perdido como su valor por este mundo como tan... Yo creo que está ganando, ¿no? No sé, al menos es la Ahora, sensación que poco a tengo poco. que, jolines, casi todo el mundo ya sabe cuál es su sol, ascendente, luna. Bueno, no todo el mundo, pero como que cada vez más gente sabe eso, Sí. o se interesan más por su signo,
o cuesta, porque mucha gente no sabe ni su signo, pero en general también puedes escuchar, no, porque yo soy sol en casa no sé qué, no sé, como Sí. que es más, o terapias alternativas, como que creo que hemos llegado a un nivel de sociedad como que ya ni la medicina convencional, o sea, estamos desafiando un poco el status quo en diferentes niveles, y como los magufos, la gente más alternativa, plantas silvestres, o sea, todo lo alternativo Sí. está cobrando un poco más de peso. Y yo te diría que sí y no, porque igual, ya acá me voy a poner un poco más aguda con lo que voy a decir, pero estamos tan llenos de algoritmos que se nos muestra eso, que sí está ocurriendo, se nos muestra que hay personas que están más metidas en esto, nos relacionamos con personas que tienen sutilezas y conciencias y quizás una emocionalidad más amplia, pero no nos muestra la otra parte, y por lo menos en mis países, en mis países dije, en mi país o en el continente de donde yo vengo, que es Sudamérica, hay un avance de la ultraderecha muy grande, y para mí eso no tiene mucho que ver con esta unidad o este cuestionamiento. Entonces, por eso te digo, sí y no, hay como un avance de muchas cosas que queremos posicionar desde otro lugar, pero por otro lado también veo que hay como un miedo muy grande a que las cosas se puedan elegir tan libremente. ¿Ya? Como es lo que pasa con las TERF y las personas trans, como es lo que ¿sabes lo que es las TERF? Las TERF son personas que se autodenominaron TERF en Estados Unidos, Vale. para validar que la mujer solo es la mujer que biológicamente es mujer. Es decir, que si una persona está transicionando, que es una persona trans, no es mujer. Y eso a mí me parece una falta de respeto enorme, porque en el fondo la identidad es incuestionable, es algo personal, ¿me entiendes? Entonces, sí. Y bueno, hay muchas cosas como de ese rollo que van articulando como pensares y cosmovisiones, como decíamos antes, que de repente chocan entre sí. Y a mí lo que me parece interesante es que más que choquen entre sí, ojalá hablaran entre sí. Porque quizás si estas personas hablaran más con personas trans, quizás sería distinto, pero como tienen tan metido en la cabeza lo que les enseñaron. Sí, pero igual que hay un movimiento fuerte, a lo mejor, contra una, o sea, hacia un lado, siempre está la contrafuerza hacia el otro. Claramente, o sea, como sí, que sí. yo noto que sí que hay un Siempre hay auge un yin por y el un yang. otro lado también. Sí. Y que más gente, porque a lo mejor han probado terapias tradicionales así de cualquier cosa, ¿no? Y que no les está funcionando tanto, entonces se deciden o están perdidísimos con su vida y deciden hacer una carta astral. O como que hay en diferentes ámbitos. Eso, es que yo opino que, por ejemplo, qué divertido que hablemos de esto, porque mi tesis de universidad fue como cómo posicionar la medicina alternativa a través del diseño gráfico. Soy diseñadora gráfica. Y me metí mucho en las terapias alternativas, y yo, a pesar de que soy muy pro terapia alternativa, yo sí pienso que la terapia alternativa debe acompañar a la terapia tradicional. O sea, no pueden separarse. No, si estás en vida o muerte, hospital y que te chuten lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, decimos más de mantenimiento o más de día a día. Que por eso es un equilibrio. Yo creo que el yin y el yang. Y por eso como que básicamente yo no puedo decir, por ejemplo, es que es lo mismo que la astrología o la sexualidad incluso. Como cuando uno dice el sexo. No, pues hay muchas formas de relacionarse. Ya, lo mismo, la astrología no es solo una astrología, hay astrología védica, astrología dracónica, astrología tropical, astrología dármica. Bueno, hay un montón de cosas. Dármica o kármica, bueno. Tú eres la especialista en eso. Sí, es que estaba pensando y quizás soy un poco... Hay tipo de astrología que puedes ver hasta vidas pasadas, ¿no? No es el tipo de astrología que yo he aprendido, pero... O sea, yo solo soy aprendiz, pero sí que en teoría podrías ver cosas de tu vida pasada, en teoría. Sí, yo creo que sí, pero yo confiaría, en mi juicio, yo confiaría en personas que tuvieran una especialidad diferente a solo la astrología. Es decir, que fueran videntes o medium, que tuvieran como un agente de visión, que no fuera solo como la astrología, porque la astrología igual es creada en base a los arquetipos terrenales. El tarot también. El tarot y la astrología se parecen mucho, son arquetipos. Ambos se basan en los arquetipos, y los arquetipos son el inconsciente colectivo, entonces igual están como muy aquí, y los otros planos están
un poco más lejos, es Vale. un poco más difícil de alcanzar. De hecho, yo como que empujo a través de la astrología a las personas a que se acerquen a ese mundo, pero yo no estoy ahí en ese mundo, yo estoy acá. Ya. Entonces yo estoy en ese intermedio del que estamos hablando constantemente de cómo dialoguemos, el cielo y la tierra, la oscuridad y la luz, como que me gusta ese como constante de ¿por qué no ves tus sombras? Sol y luna, desde Sol y pequeñita luna, que mira, lo ves imagínate. ahí. ¿Por qué? Pero sí, sí, el agua, el fuego, que bueno, mi carta. Agua y fuego, sí. Entonces, eso, como que no sé ni cuál era la pregunta inicial, imagínate, nos Pero fuimos déjame que mire tremendo- rápidamente, que le tengo pánico que se nos corte la de esta. Nada. Ha quedado bien esto. No, hablábamos ¿tú crees en la reencarnación? Sí, ¿Tú sabes de alguna otra vida pasada? sí, O sea, ¿tú te has visto? sí, pero no era yo. O sea, era yo, Obviamente pero otro no- cuerpo, pero era rarísimo, sí. eras hombre o eras mujer. He sido hombre y mujer. Es que yo sí, o sea, bueno, aquí hay mucha gente que no me escucha hablar de esto, pero yo siempre he pensado, o sea, no he tenido ninguna visión ni nada, pero sí que siempre he pensado que soy hombre y mujer. O sea, quiero decir que soy mujer en este cuerpo encarnada de mujer, madre, esposa, lo que sea, pero siempre, o sea, no sé. Uno puede encarnar, es que ahí está como el mito de la energía masculina y femenina, que muchas espirituales hablan de eso, como que potenciamos la energía masculina, potenciamos, a ver, sí, se puede potenciar, pero no en un hombre y en una mujer, en personas, y todos tenemos muchas energías, y esa energía no es ni masculina ni femenina, es activa, es receptiva, es sensible, es accionaria, entonces son otros conceptos los que quizás deberíamos adherirle a ello. Entonces, más que mujer u hombre, por ejemplo, tú has estado en muchos cuerpos. Y eso es lo importante, creo yo. ¿Crees que te aporta algo, por ejemplo, conocer qué eras en tu vida pasada? A mí me ayudó, pero porque creo que, a ver, O sea, ¿crees que guardas alguna de las habilidades que tuviste, por ejemplo, en otra vida? Por ejemplo, de ser brujilla. algo así. No sé si fue tan literal, pero algo así. No voy a contar eso Vale, porque vale. es muy largo, Sí. pero en resumen, yo creo que en justicia fui bruja y artista, porque a mí como que me indicaron con el dedo, incluso por ser una mujer independiente, por buscármelas por mí misma, en otros planos, con otras habilidades. Entonces cuando yo encarné aquí, Es algo que te queda fue como que ahí dentro, ¿tú como, crees? ok, no te dejaron ser independiente, bruja y artista es como lo más, o sea, es como, sale, dale, tú puedes, como eres tú y nadie más contra el mundo. Como que tienes que creer en ti, lo que crea, las personas que crean en ti ya depende de ellos. Sí. Entonces es muy loco, pero claro, aquí yo quería poner en la palestra algo muy importante que es la astrología. Yo la astrología que trabajo es astrología psicológica, ¿ya? ¿Por qué psicológica? Porque viene de la corriente de Carl Jung, donde él estudió los arquetipos y cuando él trajo los arquetipos desde la psicología a la astrología, se convirtieron como en bases mucho más coherentes, por lo menos para mí, ¿vale? La astrología védica, por Los 10 ejemplo, trabaja otras vale. cosas. No, yo no sé ninguna otra, solo sé esta, la ¿Ya? astrología psicológica. Claro, entonces tiene una corriente como desde el inconsciente colectivo que trabajaba Carl Jung a este espacio como más arquetípico, ¿no? Como de, vale, yo me manejo más por aquí, más por acá. Entonces, con la astrología que yo trabajo, yo acompaño a la persona a que esa persona se conozca, ¿vale? Vale, dime que, bueno, Espera. Sí. En cambio, cuando uno ve una vida pasada, cuando uno encarna otro espacio, o se hacen constelaciones, o terapia alternativa, o lo que sea, uno está recibiendo información. O sea, yo con la astrología canalizo cosas. Y uno también, si yo te leo la carta astral a ti, tú vas a recibir información, tú vas a canalizar la información que yo te estoy dando, mientras yo canalizo la información que me llega de ti. Entonces, por ejemplo, para mí es muy peligroso que una persona se lea la carta astral, después se haga
Bueno, que vea, o sea, o que consteles... Que constele, que haga una regresión. Que se lea las runas, que haga el tarot, porque ahí se está quedando con mucha información en el subconsciente y no que solo no va a absorber, somos un cuerpo terrenal también. No solo trabajamos a nivel espiritual. Entonces, cuando tú recibes información espiritual, tiene que haber una forma de hacerlo tangible en esta vida, pero si no, ¿de qué te sirve saber todo eso? Es como, claro, claro. Ah, ya lo supe, qué bueno, sigo con mi vida. No, o sea, como que también... Tiene que haber un sentido en esa información que vas a recibir, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Porque a lo mejor te va a atormentar y no sé. Exacto, exacto. Entonces, es como esto, una pequeña cerámica que hay que ir dándole forma y ahora que ya tengo esta forma más o menos hecha, vamos a poner más información. Porque si no, exacto, es algo de nunca acabar y hay muchas personas que pueden incluso evadir la realidad a través de tanta información. Exacto, y por eso también está este juicio de como, eso es mentira, puras estupideces, bla, 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 porque claro, hay mucha gente que predica, y claro, a la hora de lo práctico es como, no hago nada. Entonces, por eso mucha gente habla en este momento también de como de qué sirve manifestar si el mundo está como está, bla, 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 etcétera. Entonces, mi forma de verlo es como manifiesta, pero hagamos el trabajo. Y por eso también mi forma de ver la astrología o la espiritualidad tiene conciencia social. Como que tiene una justicia de por medio que va a entender el contexto de donde viene la persona. Si una persona es migrante, no es la misma energía que trae de contexto que una persona que ha vivido acá toda su vida. Si una persona es de la colectiva LGTBIQA+, es distinto que una persona que ha vivido en la heterosexualidad, por ejemplo. Entonces, hay muchos factores y eso yo no lo veo en la carta. Yo no soy adivina, ¿me entiendes? Eso me lo va contando la persona porque la astrología o el tarot son conversaciones. Y uno conversa con la persona y aparecen cosas. Y eso le va haciendo sentido a la persona. Pero no es como, por eso yo te decía, para ver vidas pasadas, para hacer cosas como mucho más profundas que tienen que ver con un plano más lejos de la Tierra, hay que tener una capacidad de visión que no se tiene fácilmente y es práctica también. Sí. Yo lo que quería pues transmitir, o sea, que se dieran cuenta que, o sea, que no se crean nada, porque mucha gente me dice yo no creo en la astrología y digo, bueno, pues no tienes que creer ni no creer porque eso está ahí, si quieres conocerlo lo conoces y si no, no, pero para que tú expliques, o sea, qué van a aprender cuando se haga la carta contigo o con otra persona es igual, qué van a conocer de sí mismos, o sea... Es interesante porque... Sí, es que es un metaverso de información que sí. además cada astrólogo lo va, dentro que hay unas cosas obvias, cada uno va a interpretarlo de manera distinta porque además es una hora que tienes para explicar, hay un mapa profundísimo. Exacto. Es como sintetizar algo muy, muy, muy profundo, pero... Sí, depende también de la intención de la persona. Hay personas que van a leer la carta astral para saber qué potencial tienen con el dinero, qué potencial tienen con las parejas, qué está pasando en la vida familiar que no consiguen, bla. Entonces, básicamente como yo trabajo la astrología, tiene que ver como con una orientación. Es una orientación para la persona, es un mapa de autoconocimiento. Hay personas que ocupan la terapia para el autoconocimiento, hay personas que usan el arte como autoconocimiento. Yo uso la astrología, entre otras cosas, pero la astrología es una de las formas en que yo oriento a los demás para que se conozcan a sí mismos y puedan trabajar la energía de la forma más coherente posible con ellos. Porque se entienden muchas cosas cuando uno conoce su propia energía. Y la energía no es determinante. Todas las cosas, o sea, si tú me dices, yo soy Piscis, ascendente tanto, bla, 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 esa energía probablemente cuando eras más joven la vas a sentir muy fuerte en el signo de ascendente, por ejemplo. Yo sentía mi ascendente muy fuerte en la adolescencia, pero quizá a los 20 y tanto sentiste mucho más fuerte el Sol y Marte. Y eso no tiene que ver con que... La carta sigue siendo la misma, pero el lugar donde tú estás es distinto. Exacto, y hay una maduración y hay una evolución, entonces... hay personas que se leen muchas cartas astrales, de hecho, por lo mismo, porque dependiendo de cuándo se la leen, ven cosas distintas en la lectura. Entonces, claro, ahí todo depende
de la intención que tenga la persona, pero mi intención básicamente es esa, como que puedan ubicar la energía en un plano más terrenal y traerlo como muy accesible, ¿no? Como esto de, mira, aquí está, tin, 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 y que sea fácil, ojalá fácil, como no con este lenguaje tan de la conjunción, el sextil, la verdad, porque es difícil, porque es un lenguaje que yo conozco, no tiene por qué conocerlo el resto de la gente. Claro, simplificar un lenguaje que es muy complejo. Exacto, y lo mismo algo con el diseño gráfico, yo igual soy como traductora de mis propios lenguajes, ¿no? Porque en el fondo la gente es como, Nacha, mira, quiero mostrar esta marca a través de este color y bla, 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 y me gustaría que fuera como esto, que me transmitiera esto. Entonces yo más o menos sé identificar eso y traducirlo a nivel visual para que la persona que lo ve sienta lo que quiere que Tiene la que ser otra persona difícil sienta. muchas veces interpretar. Por eso hay pruebas y por eso a veces hay temas con los clientes, pero bueno, a mí en ese sentido igual he sabido cómo gestionarlo, he sabido trabajar también con marcas que tienen un propósito bastante lindo, ¿no? Como que son marcas con sentido, no son como cualquier cosa. Entonces también me es más fácil a mí porque cuando algo tiene un propósito, eh, también es como más agradable de hacer, ¿no? Claro. Otra pregunta que me suelen hacer bastante, porque la gente que no cree en astrología me dice, no, porque claro, entonces tú cómo explicas que haya gemelos que nacen el mismo día, tienen la misma carta, mismos padres, mismo todo y son radicalmente distintos. Grados sabianos. Los grados sabianos son la significancia o el significado, significante. Bueno, ahí tiene muchas cosas porque el significante es como la imagen que se te viene a la cabeza cuando a ti te dicen algo. Y fue así como lo canalizaron los grados sabianos. Una persona, no recuerdo quién. ¿Qué es un grado sabiano, perdón? Ahí voy, ahí voy. Ah, vale. El grado sabiano, ya, aquí está uno de los ángulos de una casa astrológica, ¿vale? Este es deberíamos dibujar o algo, a ver, espérate. Pondré una imagen de lo que Vale. es una carta. ¿Quieres que ponga el iPad? No, ¿sí? Sí, sí. Venga, ponemos iPad así en plan... Esto es auténtico como la vida misma, ya está. Esta es mi carta. Esta es su carta, no sé si se ve, pero, a ver, ve si se ve. Sí, se ve. Si no, pondré después la pantalla al lado, sí. Vale, entonces, esto es una casa astrológica, esto que está aquí, ¿ya? Y aquí está Capricornio. Y los grados sabianos serían cada uno de estos palitos que está aquí formando esa casa, ¿ya? Entonces está del grado 0 al grado 30, ¿ya? Esos son los grados sabianos. Cada uno de los grados sabianos tiene una significancia, Vale. ¿ya? Que lo canalizó una persona hace muchos años, canalizó cada uno de los grados sabianos. Entonces yo cuando le he leído Carta de Gemelo, evidentemente hay cosas que son iguales, pero hay grados que cambian porque nacieron 1 minuto, 3 minutos después, un par de segundos, qué sé yo, pero generalmente son minutos, no es como que ¡buah, buah! No, hombre. Y en esos minutos sí se marca una diferencia y las veces que he leído a mellizos o a gemelos, sí se puede ver como en el grado sabiano esta como distinción en cada uno de ellos. Entonces, sí tienen aspectos similares, pero reciben la información de maneras distintas. Por ejemplo, a mí me tocó unos mellizos una vez que él era mucho más práctico, más lógico, más como... Más racional. Sí, y absorbía la energía de una forma mucho más como, vale, lo entiendo a la primera, como pim pum pam. Y la hermana, que era melliza, era mucho más plástica, como mucho más flexible, entonces no entendía tanto Más hasta agua. que, claro, entre comillas, porque tenían la misma carta. Pero el grado Es como que se van a distintos lados de la carta o que como se identifican a lo mejor en distintas partes de la carta. No solo eso, primero las personas, como dije, somos contextos diferentes, a pesar de que tienen los mismos padres y todo. Y en la misma época es todo igual. Exacto, uno igual recibe las cosas de forma distinta. Y es preguntarle a nuestros propios hermanos, ¿no? Como, ¿cómo veías tú a nuestros papás cuando estaba pasando esto? ¿No? Yo veía esto.
Y eso tiene que ver más con el contexto, cómo tú estás viviendo la vida, y eso, aun por muy gemelos que sean, no es lo mismo. Por otro lado, el grado sabiano, como les decía, este pedacito, y cada uno de esos tiene como una imagen. Y por ejemplo hay uno que es, no sé, el mar reventando arriba de una nube que no sé qué, ya, entonces es mucho más de este rollo, vale. El otro grado sabiano, y son 360 grados sabianos. Entonces cada uno de ellos tiene un significado. Y así lo he visto yo, al menos. Si hay personas que tienen otra metodología, que me la compartan. Pero sí, de esa forma yo he podido distinguir a personas que tienen cartas muy parecidas también. Yo con uno de mis mejores amigos, él nació 3 años después de mí, en junio, yo soy de julio, y tenemos casi la misma carta. Wow. Y nos dimos cuenta como 2 años después de ser muy amigos. O sea, él es de junio, pero ¿es Géminis o es Cáncer? Es Cáncer. Ah, vale. Es Cáncer, ascendente Sagitario, Luna. También. Todo es lo mismo. Hostia. Los mismos Venus y Marte, los mismos medio cielo, ¿no? Años distintos. Entonces, para que vean que también hay gemelos de carta. O sea, yo puedo ser gemela de carta con él, pero los grados donde están las cosas son distintos. Yeah. Pero claro, nuestros procesos de vida, nuestra forma de vivir la vida o cosas sí se parecen. No son iguales, pero se parecen mucho. Entonces, yo cuando le he dicho como amigo, me está pasando esto, estoy viviendo esto, él también me dice como, wow, me está pasando algo súper parecido. No de la misma forma, pero en la misma como sensación, ¿no? Como en el mismo bueno, momento, que se piensa quizá. Parecido, vaya. O se siente parecido. No solo se siente, eso como que en el timing donde ocurren las cosas también se parecen. Como si tenemos una depre, por ejemplo, no es en el mismo momento, pero sí es un periodo similar donde ambos tuvimos ese momento, ¿me entiendes? Entonces hay cosas que obviamente se van a parecer. ¿Tú te has dado cuenta que, por ejemplo, para la gente que no cree en astrología, seguro que pasa esto de que conoces a alguien instantáneamente, te cae bien, hay conexión, y después, si estás un poquito en astrología, es como, bueno, tú que, a ver, que déjame entenderte un poco, ya, sí, ¿sabes? no. Entonces es como, hay unas similitudes con ciertos signos y es como... Sí, ¿no? Porque ahí también dependen como los aspectos. Ya. También, porque, bueno, las cartas también se pueden superponer y se puede leer una sinastría o una carta compuesta. La carta compuesta es la carta de la relación y la sinastría son dos cartas astrales superpuestas que se leen como juntas, un poco más complejo. Y claro, quizás en la carta compuesta o en la sinastría hay ciertos aspectos que se están, independiente del signo o lo que sea, hay aspectos que conversan entre sí, que hacen que se lleven bien. Pero yo insisto... ¿En el amor has repetido signos o algo de eso? Suele haber una predilección por algo. Que después puede ir mutando, porque a mí me ha pasado. Creo que no. ¿No? ¿Siempre son distintos? Creo que sí. ¿O distintes? Creo que sí. ¿Sí? Igual yo he tenido muchas aventuras, pocos amores. Vale. Lo suficientes como para entender lo que quiero. Sí. Y todos esos amores... de distintos signos. Bueno, porque a lo mejor era más experimentación, pero a veces cuando, incluso con una amistad... Pero igual yo siento que tienen como cosas en común, o sea, si veo las cartas completas, porque eso es lo otro, no somos Eres solo muy de pedir, signo oye, solar. conocer a alguien y decir, oye, ¿qué día naciste? ¿A qué hora? No solo eso, a veces es muy divertido porque hubo un tiempo que mis amigas me mandaban la carta del tipo o la tipa con la que estaban saliendo, y me decían, ya Nacha, dime. Y yo como, ¿qué quieres que te diga? Como que ni siquiera... Échame el tarot a ver cómo es esa persona. Total, pero eso ¿Sí yo creo que nos pasa a todos. O sea, todos en algún momento tuvimos como las ganas de que alguien nos dijera, porfa, dame una señal. Claro, la Margarita era por algo también. Claro. Entonces, son como esas típicas como, ya, a ver, ¿qué va a pasar? Que algo me diga algo. ¿Me entiendes? Como que... estoy buscando en las estrellas, si pasa la estrella fugaz, pido el deseo para que se me cumpla. A ver si la estrella sale perfecta y somos el match perfecto para la vida. Exacto, y eso va a pasar siempre. ¿Por qué? Porque no estamos considerando el contexto, estamos recién conociendo a la persona, hay factores químicos también, hay todo un mundo. Entonces, claro, a nivel astrológico, yo creo que todos los signos tienen una forma de vincularse. Obviamente hay algunos que se atraen mucho más porque tienen cosas más parecidas y hay otros que no se van a entender tanto por las diferencias que tienen, pero eso no significa que no se lleven bien,
porque hay personas que quizás no se entienden en su signo solar, pero su Venus o su ascendente o su Marte, que es la forma de accionar, se pueden parecer un montón o pueden ser súper compatibles. Entonces, por eso yo tengo un post en Instagram que dice, no eres solo tu sol, como, o sol vemos, ascendentes no sabemos, como algo así creo que era. Y claro, en el fondo la gente es como, ay, sí, yo soy de Piscis, tú eres de Cáncer, amémonos, match. Ok, puede ser, pero hay mucha Hay muchos gente otros que factores. también dice como, oye, mi peor relación fue con este signo. Y bueno, ¿con cuántas personas te has relacionado con el mismo patrón psicológico que esa persona más que con el signo? Porque... Sí, sí, sí. Sí, sí, pero me ha pasado hablarlo con amigas que cada una tenemos nuestro de esto, ¿Ya? no sé, bueno, es nuestra interpretación. Sí, Que a dale, veces, dale. no, que a veces pues conocer instantáneamente me caes bien. Ya, yo creo Porque que... hay como una facilidad intangible ¿Ya? de como un algo. No sé, con los cánceres me llevo muy bien, con los tauros, no sé, a ver, en general con casi todo el mundo. Pero bueno, siempre hay como como ese amor inmediato Ya, yo creo de que te que conoces ya, eso más que ¿sabes? astrología, De que te conoces, yo no creo que eso sea astrología. Yo ¿no? creo que eso es más energético, como Vale. de mundos sutiles. Como por ejemplo, yo a veces siento cuando una persona es como, aquí no me voy a meter, aquí no voy a ni hablar, saludo de la mano caballero, chao que esté bien. No, ¿me entiendes? Como, Pero por otro lado está esa persona que tú la miras y es como, somos hermanas de otra vida, nos Sí, amamos, es ya. instantáneo, en Pero segundos lo sabes. eso. Y eso también yo creo que es mucho más de ese feeling, esa energía, esa como vibra. ¿Me entiendes? Como más que no tiene que ver tanto con la astrología. Si la astrología apoya además eso, genial. Pero creo que tiene que ver algo como más como con, no sé si, no sé si llamarlo aura, vibra. Bueno, yo creo que es vibra, como una vibración, ¿no? Como yo vengo con esta vibración y hay gente que le puede molestar esta vibración. Está bien, es válido, es su problema. Claro, No es sí, mío. es su problema, claro, ¿Me siempre. entiendes? Pero también están en todo su derecho aunque yo no les vibre bien, ¿me entiendes? Sí, Como también yo estoy en todo mi derecho a que ellos no me vibren bien. Pero cuando alguien me vibra y yo le vibro a esa persona, es guay, ¡fum! es guay. Exacto, sí, yo creo que eso tiene más que ver con ese tema, porque yo creo que la astrología, más que compatibilidades, lo que puede hacer es em, como, como dialogar acuerdos, Ujú. como, mira, estamos tensionados en esta energía y estamos potenciados en esta. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto o potenciando esto? ¿Me entiendes? Entonces, más que ese diálogo como de nos caemos bien o mal, es más profundo. Es más profundo porque ya hay como yo la leo, ya hay un mundo terrenal, ya hay un contexto, ¿ya? Entonces, claro, a mí me puede caer bien muchas personas por vibra, pero si a mí me salen con una cuestión política que me molesta, hasta ahí no me llegó la amistad. Y Sí. yo digo, hasta luego, besitos, que te vaya bien. Porque Sagitario ascendente y con las convicciones uno se... porque muy relajadito, buena onda, pero de repente, ¡ya! No, 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 no. Así. Entonces, claro, ahí yo te diría que esa es como una falsa ilusión, como, o sea, una falsa ilusión, una ilusión. Sí, sí, a lo mejor también lo es, pero bueno, no sé, lo quería comentar así contigo. Claro, claro. Bueno, No. vamos con Astrocorpórea. ¡Hola! ¡Sí! Nos hemos conocido a través de Astrocorpórea, Sí. con la Nono Ruedo, no es Es Rueda, perdón, Nono Rueda. Las dos genias habéis organizado este taller presencial, que son 3 quedadas al año, Sí. donde en cada quedada, o sea, yo he sido alumna, en cada quedada pues está la parte astrológica, donde tocas los 4 meses cada signo. Sí. Sí, es cardinal, fijo, mutable, pero de los meses que hemos vivido. Y después está la sesión energética con Nono, que me parece brutal. Y algo que o sea, ahora explicas tú cómo os conocisteis, cómo empezó, cómo coño se os ocurrió esta combinación genial. Con la Nono nos conocimos antes de que yo me viniera y ya nos seguíamos en Instagram porque la Nono hacía ilustraciones muy lindas,
bueno, tenía una mirada muy interesante. Y cuando yo vine acá, ella hizo como un open house en la casa y yo fui, le compré como un librito que tenía y bueno, ahí empezamos a hacer buenas migas, Ujú. como... Un open eh, house, pero que era el taller, por ejemplo. no, era la casa de ella. Ah, Es un open house literal. ok. Como que abrió su casa a las personas Ostras. y dijo como, y vivía con más gente y todo, pero bueno, todas medias artistas, hasta yo en un Sí. tiempo viví en esa Sí, casa. Joana, ¿no? También está La ahí. Joana Sí. estaba, estaba la Clara también, bueno, Bueno. amigas de la Nono, les mandamos saludos. Y bueno, ahí la Nono mostró sus cosas, su arte, y yo fui y me encantó. Y luego empezamos a hablar más, y ahí estuvimos en un colectivo que se llamaba Selenitas Power. Wow. Y Selenitas Power era un colectivo de arte para personas menstruantes. ¿Ya? Entonces hacíamos agendas menstruales donde las personas pudieran ir regulando las reglas, pudieran hablar de esto sin tapujos, bueno, un montón de cosas. Ahí nos alineamos con ciertas personas que fueran especialistas en ello. Nosotras ilustrábamos y diseñábamos, habían otras personas que hacían otras cosas. Y bueno, esa es como la historia rápida con la Nono. Tuvimos ahí idas, venidas, porque a veces no nos veíamos mucho tiempo, de repente nos veíamos... ¿Tú todavía no vivías aquí? No, sí, Ah, sí, ya sí. Ah, vale, sí, vale, ya, vale. ya vivía acá. Yo vivo acá hace ya casi 8 años. Un montón. Como que cuando lo digo recién me cae como de, guau. Jo. Me está haciendo mayor. No, que va, que va. Más sabia. No, vamos para adelante. Y nada, pues ahí con la Nono empezamos a notar que nosotras teníamos como muchas cosas en común, en formas de trabajar, en formas de ver la vida, que teníamos como, no sé, como una vibe bastante parecida. Ahí la vibra fue la que nos juntó. Entre medio nos metimos en unas cuestiones ahí, bueno, da lo mismo, la no nos va a saber, pero sacamos muchas enseñanzas de ello y después de eso como que, claro, yo me puse muy activista, la Nono estaba en otras cosas como más de la energía, yo también astrología y de repente no sé cómo, un día nos juntamos y empezamos a hablar como de que, oye, yo estoy haciendo esto, ah, bueno, yo estoy haciendo esto otro, y a la Nono yo le había leído la carta astral, la revolución solar, a ella, a su pareja, bueno, etcétera. Y ella también fue una de las personas que me impulsó a leer astrología como oficio, como, Nacha, podrías vivir de esto. Porque yo en Chile todavía no... ¿No habías hecho... No, no, vale. No, O sea, ¿cuánto tiempo hace que te dedicas a la astrología verdaderamente? hace como 8 años, Ah, desde que estoy acá. ujú. Sí. Y ahí pasaron muchos años, voy a resumirlo mucho, y ahí ella empezó a hacer este curso de Inner Dance, y en Inner Dance es como conectar con el cuerpo a través de la energía. Ujú. Y ¿Es como el bueno, static dance, el inner dance, o es otra cosa? no, son cosas distintas. Ah, El vale. Inner Dance es como activar ciertos espacios muy sutiles del cuerpo para que tú te conectes como con la energía del presente, para que tú viajes si es que quieres, como Pero que estás bailando. consciente. No. Inner dance es porque es un baile interno y si tú te Ah, quieres mover o no sé, como que quieres liberar algo, lo liberas. pero estás entonces en una esterilla, me Claro, refiero. claro, Como meditando. sí. Vale, es que Bueno, no sé cómo va. ahora voy. Entonces, lo que hicimos con la Nono, bueno, el Inner Dance, sí, para las personas que no lo conocen, es una práctica o una disciplina donde uno encarna la energía en el cuerpo y dependiendo de cómo te vayas sintiendo, a veces el cuerpo baila, a veces el cuerpo se mueve, pero no conscientemente, así como cuando yo hago esto, sino que es como más, como, oh, qué rico, ahora estoy como muy agüita, por ejemplo, como muy que me, oh, así. Y esas cosas cuando uno está con la música muy fuerte, te va como propiciando este espacio de conectar con este mundo interno, esta energía interna. Ujú. Y esta energía interna baila, se mueve y uno la escucha en ese momento, porque la música está tan fuerte que te metes como en tu propia energía. Y entonces cuando ella me cuenta esto, yo quedé como, ¡guau! Como la voladita, diríamos en Chile, la voladita.
Como, qué flipante, ¿no? Y entonces ahí yo le dije como, bueno, la astrología ya, lo del... No sé cómo salió, pero salió. Y ahí el nombre entre medio, bueno, cosas. Además, las dos ilustradoras ahí de fondo, Todo, haciendo el merchandising súper guapo. todo, sí. Y súper freelance también, como todo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, como buscar lugares para que fuera lo más óptimo posible, que fuera lo más íntimo también para que las personas se sintieran cómodas en un espacio seguro, porque ahora voy a contar un poco como lo que pasa ahí. Pero claro, en el fondo lo que yo hago, mi parte de astrología, es como enseñar un poco de qué va cada energía, cada arquetipo, porque para mí la energía zodiacal no tiene que ver con que tú eres Piscis y yo soy Cáncer. La energía zodiacal tiene que ver con cómo la vida fluye, básicamente, y cómo eso se puede ver en lo cotidiano. O sea, yo puedo ver una casa y decir como, esta casa tiene esta energía de Virgo, por ejemplo. Entonces, em, cuando uno la ve de esa forma, el tarot también se puede ver de esa forma, que uno puede ver espacios o ciertas situaciones y dice como, wow, esto me trae mucho a la torre, la fuerza, la muerte, etc. El rey de copas, qué sé yo. Y lo que yo quería hacer era que ellas encarnaran la energía de los arquetipos en el cuerpo para que pudieran sentir qué era lo que pasaba en su cuerpo con cada energía. Porque claro, uno puede decir como, ya sí, esta energía yo la conozco porque mi papá, porque mi mamá, porque mi mejor amiga, porque mi ex, qué sé yo. Pero sentirla adentro y decir como, buah, yo también tengo esta energía. La carta astral es completa, no es como que, o sea, el planeta te activa un signo, pero eso no significa que todos los signos estén separados, están todos ahí. Y siempre se activa, dependiendo de dónde esté el cielo ahora. Y entonces yo quería que lo sintieran en el cuerpo. Y ahí la Nono, claro, tenía toda esta habilidad de que la gente se pusiera en un savasana, creo que se dice en yoga, como meditando en una esterilla y que pudiésemos como propiciar un espacio donde fuera como una meditación muy larga, como si te empezaras a quedar dormido y en ese espacio como de subconsciencia, como ahí en el límite del dormir y el despertar, pasaban cosas y la gente sentía la energía como mover el cuerpo muy fuerte, había gente que tenía orgasmos, había gente que se reía muy fuerte, había gente que lloraba desconsolada, había gente que no sentía nada y decía solamente me duele la espalda, eso también es energía. Entonces era muy interesante cómo podíamos sostener la energía como grupo y poder además que cada una de las personas que asistieron a ese evento se llevaran como un registro de eso en el cuerpo, porque es distinto, es totalmente distinto cuando uno lo siente en uno, ¿no? Y sí, el próximo Astrocorporia es el 31 de mayo. Apunten. Queda poquito. Pondremos abajo descripción. Bueno, también está el Instagram, Astrocorporea. Astro.corporea. Sí. Astro.corporea. Y, a mí, de hecho, lo que más me gustó es ese punto de vista que tú estás mencionando, que es que en realidad tú no solo eres tu signo, aparte de tu luna y toda tu carta, sino que en realidad estamos atravesando constantemente todas esas energías y tú ya las tienes en tu carta, pero ese punto de vista fue como claro. Además que te puedes dar cuenta que también hay como una periodo, que cada año hay unas energías que se repiten inconscientemente, después te pueden pasar cosas o así, pero en realidad tú estás percibiendo esa energía. Y que tú hicieras reflexionar sobre eso fue como, hostia, es verdad. Sí. Claro, pues... O en época de Escorpio a lo mejor sí que es verdad que suelo estar como más introspectiva, más conmigo, más cerrada. Después me pasa otros momentos del año también, pero, claro. pero sí, o sea, me gustó ese punto de vista y me hace mucho más reflexionar porque en realidad somos un batiburrillo de todas esas energías, en realidad. Y que se hicieran esas dinámicas, que inconscientemente pasaran esas cosas, es como, guau, es que en realidad sí que lo sabemos. Exacto, ¿no? Y es brutal porque hemos como... nosotras también estábamos aprendiendo en algún momento mientras hacíamos Astrocorporea y ahora sí que también tenemos espacios donde activamos la energía como puntual del signo
Por ejemplo, Escorpio, y la activamos y la convocamos, o sea, la invocamos y la traemos, así como ya esta es, y damos como pie a un espacio donde se genere esa energía, y luego la botamos, la soltamos y decimos como, bueno, eso es lo que pasa con esta energía en este grupo. En otros grupos pasa otra cosa completamente. Y adentro tuyo, quién sabe. Ujú. Entonces, luego en el viaje también, esas energías se pueden juntar o se pueden disolver y tú te puedes ir en tu propio viaje porque identificaste cosas que no tenías idea que tenías y que las identificaste no solo por el signo y la astrología, sino que también porque se abrió un espacio sutil. Y eso es súper lindo porque en el fondo eso no tiene que ver solo con la astrología, sino que tiene que ver también con cómo nosotros vivimos la energía. Y por eso acercarlo a las personas me parece fundamental. Ahora con la Nono estamos reconfigurando el espacio para que sean como encuentros un poco más seguidos quizás y en breve probablemente vamos a tener como noticias o nuevas cosas para proponer porque estamos ahí viendo cómo lo propagamos al mundo. Guay. Bueno, si quieren saber eso, te siguen en redes, Sí, ¿no? También desde Astrocorpórea, a la Nono, no sé. Nono Rueda, Nono Rueda. Nono.rueda, astro.corpórea, Bosquetro, su dama y señora. Que no te he preguntado de qué venía Bosque Tropical, pero, Sí. pero ¿cómo se te ocurrió eso? No sé. Ahí estamos ya cerrando, porque ya no sé cuánto llevamos. Pero ya Bosque seguramente Tropical. estaremos ahí. Bosque Tropical viene de... viene porque yo estaba una vez en el metro en Chile, hace como 10 años. De hecho, este año ya cumplí 10 años de que abrí mi Instagram, de que le puse nombre. No los he celebrado todavía porque estoy como en una transición Digeriendo, ¿no? Creo que este año es un proceso de transición para mucha gente. Es un año de la serpiente también. Yo soy serpiente, tengo muchas tatuadas. Así que estoy como mudando de cierta forma. Pero sí, este año cumplí 10 años con Bosquetro. Y Bosque Tropical me llegó como de la nada. Fue muy raro. Yo me acuerdo que estaba sentada esperando a que llegara el metro en Chile. Y de repente, como que a mí me gustaba mucho la palabra trópico, como que a mí siempre me ha llamado la atención. Hay palabras que me gusta también la palabra mitocondria, no sé por qué, pero tonteras, como que de repente a uno le gustan esas cosas y ¡buah! Ahí puede haber algo. Y entonces yo dije, ya, pero trópico, ya había muchas cosas con trópico, había una marca en Chile de astrología que también tenía un nombre parecido, y ahí se me ocurrió como, bueno, el bosque tropical, la selva, estas cosas medio salvajes que a mí me gustan, el bosque es oscuro, yo también soy un poco oscura, pero tengo esta parte luminosa llena de colores. Bosque tropical me hace sentido y de hecho en un principio era bosque tropical, no era bosque tro. Y entre medio me parecía como muy largo y lo acorté. Y ya está, y ahí quedó como Bosquetro. Y muchas veces me lo pongo como si fuera mi apellido, como Nacha de Bosquetro, como ya está. Pero el que sabe, sabe. Ya. Nacha del Bosque Tropical, Nacha, sí. Qué guay. Y bueno, con la vida también hubo coincidencia de que yo leo astrología tropical. La astrología de Carl Jung se basa como en la astrología tropical. Entonces también tuvo como la coincidencia de... Me hiciste el guiño. Sí. Bueno, Nacha, te quiero dar las mil gracias por esta súper conversación. Me ha encantado estar contigo esta tarde. A mí también. El número 5, no tenías ni puñetera idea de que era Diario de una flipada. Pues, otra pregunta sería, ¿de qué manera te has flipado en la vida? O sea, seguramente 1000 veces haciendo astrocorpórea o así, pensando en que eso tal, y es que hay que fliparse en la vida para hacer cosas, porque si no, no lo haces. Yo tengo muchas significancias de fliparse, pero ¿en qué sentido? ¿De sorprenderme? Fliparse, por ejemplo, de la manera que yo lo veo y por lo que he puesto el podcast, es que yo estoy muy flipada en el aspecto de que me gusta aprender muchas cosas, hacer muchas cosas. La mayoría de gente no sabe la mitad de las cosas que hago porque no, o sea, estoy muy flipada, pues hago apicultura, podo árboles, astrología, yo qué sé, un montón de cosas. Entonces creo que para hacer cosas hay que fliparse en la vida y si no, no harías nada. O sea, hay que fliparse para tener un podcast y hablar en público y mostrarte y todo esto. Ya, en ese sentido sí, estoy flipada. A lo mejor venir hasta aquí era estar flipado también, no sé, es que cada uno lo puede interpretar como quiera, sí, pero o sea, venirme la aquí... flipada más grande, ¿cuál ha sido?
bueno, muchas. Yo creo que una de ellas fue venirme a Europa sin ningún plan. Vale. Sin ningún plan. No lo recomiendo, pero sí, esa fue una. Creo que mi flipada más grande es ser artista, bruja e ilustradora. O sea, como artista, diseñadora, gráfica, bruja, como que todo eso en un mismo Y pack. darle el valor de que tú eres eso y que no pasa nada, que la gente lo cuestione, oye, ¿por qué eres ilustradora y astróloga y no sé qué? Pues sí, soy todo esto y más. Exacto, porque Y somos punto, muchas porque más yo lo valgo. personas que esto, como que somos más. ¿Por qué Sí, no? claro. Sí, sí, sí. Yo creo que esa es la mayor flipada que he tenido y que la he mantenido por 10 años. O sea, la marca, digo, imagínate. Ya, Y que la he visto bastante compleja en algunos momentos y bueno, aquí estamos. aquí estamos. Son mis dos mayores flipadas, yo te diría. Qué guay. Porque otras son más privadas, ahí me pueden Bueno, esto lo dejamos para más preguntar. capítulos más adelante, porque es que ahora me quedaría hablando un montón de rato más, pero bueno, por cerrar aquí, creo que hay contenido súper guay. Gracias por tu honestidad, por tu tiempo, por tu sabiduría, me encanta estar contigo y hablar de cositas. Ay, sí, a mí también. Y ahora pues intentaré hacer la otra parte del podcast que todavía no he tenido cojones hacerlo, que es intentar hacer como una síntesis muy breve a una astróloga, ¿sabes? O sea, y poder hacer como una breve pincelada, incluso si tú quieres añadir algo de mi carta para que la gente pueda saber algo más. Y después probamos un roscotone de pista. ¡Ay, qué rico! Pues ala, hasta luego. ¡Qué linda! Me encanta.